Hola, bienvenidos a Economía. Hoy vamos a hablar de indicadores económicos. Primero que vamos a ver es el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno en castellano. En inglés van a ver que aparece como PIB. Es nada más ni nada menos que la suma de bienes y servicios finales de una economía. En general se mide en un año, pero también lo podemos medir en un trimestre, en un semestre. Es en un periodo de tiempo determinado. Van a ver que aparece esta palabrita, finales. Finales quiere decir que hay que descontar para cada productor lo que gastó, ¿sí? En insumos, en materiales. ¿Por qué? Porque esos insumos materiales ya están contados en el producto final. Entonces, o se toma el último producto de una cadena de productos o se toma de cada producto descontándole lo que compró para el periodo anterior. De todas maneras, el Producto Bruto lo que está indicando es cuánto producen todos los residentes económicos de un lugar, de un país. Es decir, si el supermercado chino produce en Argentina, es parte del Producto Bruto Interno. Si en cambio un argentino produce en el exterior, será parte del Producto Bruto Nacional, pero no del Producto Bruto Interno. Entonces, la primera precisión es que interno hace referencia a fronteras adentro y nacional tiene que ver con la residencia económica de quien realiza ese producto. Por ahora no nos vamos a detener mucho más en estas precisiones, sino que nos interesa saber para qué es útil este indicador, porque un indicador justamente lo que hace es medir. ¿Qué mide o qué analiza? Va a indicar si un país crece, si no crece, si está en el punto más bajo, que a lo que le llamamos depresión, o si está estancado. Cuando hablamos de crecimiento de un país o expansión, lo que estamos diciendo simplemente es eso, que el Producto Bruto Interno está creciendo. Eso va a ir acompañado de otras variables, por supuesto. Si un país crece, va a tener otras variables que van a acompañar que en el mismo sentido. Por eso todos los gobiernos se preocupan de que un país crezca. Cuando el país está en decrecimiento, o sea, va bajando ese PBI en términos de porcentajes, lo que estamos diciendo es que si se sostiene por lo menos 2 trimestres, estamos hablando de recesión. Esa palabra recesión justamente es lo que nos preocupa. ¿Qué no indica? No indica este Producto Bruto Interno si hay pobreza, si hay desarrollo. El desarrollo incluye muchas más cosas que el crecimiento. Incluye, por ejemplo, cómo está el mercado de empleo, incluye cómo ese país tiene sus indicadores políticos, si hay libertades civiles, políticas, si hay igualdad, si hay equidad de género, si hay un nivel de bienestar. Bueno, todo eso incluiría el desarrollo. Si hoy en día tomamos en cuenta también otros indicadores que tienen que ver con el medio ambiente, con el acceso de esa población a determinadas tecnologías. Bueno, por supuesto que para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento, pero no es una condición suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Tampoco nos va a decir si en este país hay pobreza, más o menos pobreza. Puede un país crecer y realmente sostenerse estructuralmente la pobreza. Sin embargo, de todas maneras es necesario que el país crezca. Porque si no crece, dijimos que estábamos en recesión. Y acá están viendo la persiana cerrada de los negocios. O sea, ¿qué es lo primero que empieza a pasar en un ciclo recesivo? Que cierran los negocios. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Consumo nos referimos a que la gente no sale a comprar, las familias no compran. ¿Por qué no compran? Porque generalmente lo que se pierde es el empleo. Va de la mano. Si las familias no van a comprar y no hay empleo, nadie va a poder comprar, pero tampoco las empresas van a querer producir. Entonces, si no van a querer producir, tampoco van a comprar maquinarias. A eso se le dice inversión.
en general baja la tasa de actividad. O sea, hay mucha gente, tasa de actividad me refiero a la gente que además que puede estar empleada, pero o si no está empleada está buscando empleo. Pero la gente muchas veces se desalienta al no haber empleo, directamente ya dejan de buscarlo. Bueno, tampoco hay créditos. Los bancos no ofrecen créditos ni para las empresas ni para las personas. La situación de la recesión es realmente negativa. Cierran los negocios, eso es lo más evidente. Aumenta la pobreza también y la indigencia. ¿Y para qué es útil este indicador? Para comparar entre el mismo país con su evolución pasada y comparar con otros países. Entonces, lo primero que pensamos es contra sí mismo. ¿Qué requiere? Y bueno, requiere, además de hacerlo en valores relativos, o sea, en porcentaje, para que sea una comparación, una mejor comparación, también que se pase a una moneda que sea patrón, por ejemplo, el dólar. ¿Por qué con una moneda patrón? Y porque un país puede cambiar devaluar su peso, su moneda, y realmente deja de reflejar, el hecho de que sean una misma moneda refleja más fielmente la evolución de ese país. Cuando se produce una variación de la moneda, lo que comienza a pasar que la gente no puede comprar bienes importados o se le encarecen, entonces realmente afecta al país. Para comparar con otros países se aísla también el efecto poblacional. ¿Sería lo mismo el PBI de China que el país de Argentina? ¿Y comparable? ¿Sería comparable? Es muy difícil compararlo porque lo que habría que hacer es sacar el efecto de la cantidad de gente que habita ese país. Bueno, para eso se divide directamente el PBI por la población total y ese índice es el PBI per cápita. El PBI per cápita significa directamente por cabeza, o sea, cada uno de los ciudadanos de ese país. Pero es un promedio, no es que realmente produce esa persona ese valor, sino que en promedio se produce eso. Por eso volvemos a decir que no indica desigualdad. Puede ser que alguno produzca mucho y otro produzca nada. Y de la misma manera se apropia de ese producto uno en un 80% y otro en un 20%. Y sea muy desigual ese país. Pero siempre es mucho mejor conocer el promedio que no tener directamente noción por no poder, porque las poblaciones sean muy diferentes. Entonces veamos que acá tenemos las dos columnas. En una tenemos el PBI per cápita y en otra tenemos el PBI nominal, o sea, en una moneda. Que en este caso vamos a utilizar el dólar para fines comparativos. Fíjense la diferencia entre Estados Unidos, el PBI nominal que está en primer lugar, y cómo baja para el PBI per cápita cuando se tiene en cuenta su población. Lo mismo vamos a pensar en Japón, ¿sí? Y por el contrario, podríamos pensar en el alto nivel per cápita de países pequeños, pero con altos niveles de política de Estado, como son los países nórdicos, pero que tienen una población muy pequeñita, entonces obviamente no van a pesar. Por ejemplo, Islandia, ¿no? Que tiene 200.000 habitantes aproximadamente. Eso es, los dos indicadores son necesarios. No es que podemos analizar uno y no otro, porque si quiero saber la importancia de un país, realmente me interesa tener el número. Si quiero saber para ese mismo país, voy a mirar per cápita. Y también queremos ver cuál es la utilidad de este Producto Bruto Interno. ¿Para qué saco además de ver la importancia general? Pero también puedo ver cuánto pesa
un sector, por ejemplo, el campo, en ese Producto Bruto del país, o un determinado tipo de empresas, o cuánto pesa lo producido por las mujeres en relación a los varones, y entonces ahí tengo aproximado un indicador de género, que por supuesto después se complementará con otros, pero para este tipo de análisis es útil el PBI, también para saber, por ejemplo, otros indicadores y dividirlos por el PBI, entonces yo me puedo dar cuenta perfectamente de la relación para ese país de esas variables. Por ejemplo, las exportaciones, ¿cuánto se exporta en total sobre el producto de ese año? Entonces me doy cuenta de la importancia de las exportaciones en relación. Lo mismo pasaría con la deuda. ¿Cuánto es la deuda en relación a lo que se produce en un año? Y si la deuda es mucho más que el 100%, es que va a tardar más de un año en ser pagable, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con los conceptos básicos en relación al PBI. En videos siguientes o en textos siguientes veremos algunas precisiones de la definición y de su cálculo. Gracias.